Hay días en los que todo parece al revés, pero aún ahí su gracia nos sostiene y guía. Bienvenidas a Guiadas por Gracia, un espacio seguro y lleno de esperanza, donde hablamos de propósito, procesos y un Dios que nunca se rinde contigo. Somos tus nuevas amigas, yo soy Jan Sotelo. Y yo soy Diana Lau Duarte. Ponte cómoda, abre tu corazón, lo que viene es para ti. ¿Alguna vez has sentido que tus emociones parecen más fuertes que tu fe? Hello sisters, ¿cómo están? Bienvenidas al tercer episodio de Guiadas por Gracia. Estamos súper emocionadas de estar con ustedes hoy y como pueden ver, hoy estamos a la distancia con Diane, pero damos gracias a Dios por la tecnología y porque podemos grabar aunque no estemos juntas. ¿Cómo estás, Diane? Hola, Jan. Ay, me encanta poder saludarte, me encanta poder saludarlas a todas. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz. Aunque estemos a la distancia, más adelante les platicaremos en alguna otra ocasión, pero estoy muy alegre y muy feliz porque Dios nos permite poder seguir haciendo el podcast y me emociona bastante porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, Jan. Sí, precisamente. Hoy queremos hablar de un tema que sobre todo ha retado nuestro corazón en estos últimos días que estuvimos platicando y de qué íbamos a hablar y llegamos a la conclusión que es un tema en el que Dios nos está hablando mucho. Y como vieron en el título, hoy vamos a hablar de las emociones. Y seguramente todas han escuchado esta frase súper popular que dice, sigue tu corazón. Y hay libros, y hay playeras, y hay tazas, y todo el mundo te lo dice. Y la verdad es que cada que yo escucho esa frase, me quedo pensando como, ¿y si mi corazón está equivocado? ¿No? O sea, a mí no me gusta, es una frase que no me gusta nada, porque precisamente la Biblia nos dice todo lo contrario, o sea, no dice que sigamos a nuestro corazón, sino que lo cuidemos. Y ahí es donde empieza la conversación de hoy. Sí, me encanta, Jan. Realmente yo quiero contarles una historia. Quiero ser súper transparente, quiero ser muy honesta con ustedes. Como nos decía Jan, este tema ha sido retador para mi vida. Y les quiero contar, precisamente ahorita en este momento de mi vida estoy yo en una etapa, en una temporada en donde entra toda esta parte de las emociones. Eh, em, Tengo varios proyectos en mente, tengo varios sueños, tengo varias ideas de negocio en mi mente en este momento, pero lo que me pasa ya en algunas ocasiones es que n no sé, cuando algo no sale, más bien, cuando algo no sale, cuando algo no está pasando como a mí me gustaría que pasara, es donde entra esta parte de las emociones. Me empiezo a frustrar, me empiezo a preocuparme y me empiezo a sentir de esa manera, Jan. Y en estos días, Dios ha estado hablando muy fuerte a mi vida sobre toda esta parte. Y viene un versículo que yo quiero compartirles que ha sido muy especial para mí en este momento y de cual me he estado aferrando y cada vez que quiere venir esa lucha a mi mente, que quiere venir ese tipo de pensamientos, me aferro a este versículo que está en Isaías 26:3. Se los voy a leer y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Realmente ya la primera vez que lo leí fue como no sé, me dio mucha paz, me dio mucha tranquilidad a mi vida, Jan, porque justo es eso, Jan, creo que, ese es uno de las situaciones, ¿no? Que a veces en nuestra mente es donde comienza esa batalla, pero ahí debemos nosotros de ser, de seguir a Dios, de discernir, qué emoción está viniendo a nuestra vida y ponerlo todo bajo control de Dios, Jan. Es algo que yo les quería compartir de esta temporada de mi vida, Jan, y que por si alguien está en esta misma situación o está pasando por algo similar, aférrense a este versículo, lean, péguenlo en un post-it, que es lo que yo hice. Tengo un post-it pegado ahí al lado de mi espejo en donde siempre lo quiero ver y quiero entrar como en esta paz, ¿no? Que dice en completa paz, que cuyo pensamiento en ti persevera, ya. ¿Cómo ves?
Sí lo había escuchado, está súper, súper bonito. Y fíjate que otro tip que les puedo dar es súper sencillo, pero en ciertas temporadas, sobre todo cuando hay cierto pasaje que quiero estar recordando o alguna verdad bíblica o algo que Dios me ha dicho, antes yo era la de los Post-its y en mi escritorio ahí enfrente tenía así millones de Post-its de colores y me encantaba escribir, pero, de un tiempo para acá lo que he hecho es ponerlo como fondo de pantalla. O sea, por ejemplo, ahorita tengo a mi perrito, tengo a Chanel ahí, de fondo de pantalla, pero yo agarro ese fondo y le escribo ahí en Instagram Stories, entro como para hacer la edición súper rápida y pongo el texto que Dios me ha dicho. Entonces, para mí es un recordatorio todo el tiempo, porque literal todo el tiempo tenemos el celular en la mano. Entonces, cada que yo agarro el cel, así sea para ver la hora, veo ahí la verdad bíblica. Y no sabes cómo eso ha ayudado mucho a mi corazón, justo a ser intencional y a estarlo recordando constantemente. Ay, qué padre, Jan. Oh, es buenísimo. Ahora lo voy a aplicar así. Digo, yo lo pongo en el espejo porque, pues, te peinas, Ajá. todo, pero sí, está padrísimo. Muchas gracias, Jan, por compartirlo y lo voy a hacer. Sí, pruébenlo y por ahí nos los comparten también, a ver cuál es ese texto, o ese versículo, o esa promesa que Dios ha hablado a su corazón. Y, yo empecé diciendo esto, ¿no? Lo que dice la sociedad, sigue a tu corazón, versus, pues, que la Biblia nos dice: "No, no hagas eso". Me gustaría profundizar un poquito en ese tema y después, podemos regresar como a tu historia personal, a lo que nos compartiste, Diane, porque creo que es como súper vulnerable, por un lado, pero también que todas nos sentimos identificadas porque, o sea, al final, pues, tenemos emociones, ¿no? Y a veces es como esa lucha constante. Entonces, ¿por qué no debemos guiarnos por lo que sentimos, según la Biblia? Y tengo aquí 2 pasajes, hay más, pero 2 versículos que quisiera resaltar. Por ejemplo, uno está en Jeremías 17:9, que dice que el corazón es lo más engañoso que hay y que es extremadamente perverso. O sea, es totalmente opuesto a lo que normalmente se dice o se escucha. Y fíjate, en Proverbios 4:23 nos recuerda que sobre todas las cosas hay que cuidar nuestro corazón porque este determina el rumbo de nuestra vida. O sea, está cañón porque justo es como, es engañoso, tienes que cuidarlo. Y para mí, o sea, me gustaría primero dejar claro que pues todos tenemos emociones y que son una respuesta natural de lo que amamos, pero creo que ahí es donde está el detalle, o sea, podemos estar amando cosas equivocadas antes que a Dios, no sé si me explico. Por ejemplo, si Sí. amo más mi comodidad que obedecer a Dios, pues entonces mis emociones me van a empujar hacia lo fácil, no hacia lo que Dios quiere, ¿no? Y ojo, porque a ver, las emociones no son malas, y Dios nos las dio, y hasta Jesús mismo sintió tristeza, alegría, compasión, que más adelante vamos a abordar ese tema, pero, por ejemplo, ¿no? En el caso de Jesús, no dejó que esto, las emociones que él sintió y que él vivió, lo sacaran del propósito del Padre. Entonces, por eso es que necesitamos someter estas emociones a Dios. O sea, no dejar que lo que siento dicte mi verdad, sino dejar que la verdad de Dios dicte o guíe lo que yo siento. Y Jesús mismo lo explicó, por ejemplo, ahí en Lucas 6:45, creo que les vamos a estar dando muchos pasajes, muchas verdades bíblicas que vienen a complementar lo que vamos a hablar, o sea, no es lo que sale de nuestro entendimiento o de nuestra mente, sino lo que dice la Biblia. Y ahí en Lucas, Jesús habla que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, en otras palabras es, de lo que hay dentro, tarde o temprano se va a notar. Por eso es tan importante el cuidar lo que dejamos entrar y lo que dejamos crecer en nuestro corazón. Guau, qué poderoso, Jan. Y sí es bien real, ¿no? Como escuchamos esta parte que decías al inicio, ¿no, Jan? De sigue tu corazón y por todos lados, ¿no? Entonces, es bien intenso porque tenemos 2, o sea, 2 contrastes, ¿no? Por un lado, escuchamos: "Sí, sigue tu corazón, sigue tu instinto, bla, bla, bla", pero por otro lado tenemos la verdad, que es la Biblia, ¿no? Y nos dice totalmente todo lo opuesto, ¿no? Y esa es como la verdad poderosa, ¿no? Que encontramos en lo que nos compartes, Jan. Y yo quiero compartirles, Jan, también 2 ejemplos. Estaba estudiando el tema para poderles compartir a ustedes y venían a mi mente 2 personas. El primero es David, Jan.
David, pues bueno, el rey David, ¿no? Que vemos en Salmos y toda esta parte, pero lo me gustó estudiarlo de una manera diferente, ya. Vemos a un David en Salmos justamente donde se muestra vulnerable, donde muestra sus miedos, su tristeza, su frustración, pero algo bien importante de David, Jan, es que siempre lo veíamos volviendo a la verdad de Dios. En Salmos, si tienen su Biblia por ahí o su celular, busquen Salmos 42:5 y, David estaba diciendo: "¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios". Y aquí este es un ejemplo ya, de lo que encontramos en Salmos, en donde David no está negando sus emociones, no está conteniéndose sobre lo que él estaba sintiendo en ese momento, pero sí la diferencia es que, no se estaba dejando llevar por ella, sino él, se muestra vulnerable con Dios, ya. Llevaba su tristeza, su ansiedad, su angustia a la presencia de Dios, ¿no? Como lo vemos aquí en en este versículo. Y creo que aquí nos llama a algo especial, Jan, a preguntarnos nosotras mismas de, ¿estás hablando contigo misma o estás hablando con Dios de tus emociones?, ¿no? Creo que es algo que me impacta y que me llama, pues, bastante la atención, ¿no, Jan? Y creo que es un ejemplo que debemos de seguir, de imitar en esta parte de rendirlo todo lo que sintamos en su momento ante la presencia de Dios, Jan. Y también hay otro ejemplo, Jan, que quisiera compartir, que es de Jesús. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, eh, está en Mateo 26, del 36 al 46, toda la historia, pero es cuando Jesús se encontraba ahí, estaba en el Getsemaní, y quiero ir a un versículo en donde él dice, a partir del 36: "Mi alma está muy triste hasta la muerte". Entonces, vemos a un Jesús vulnerable, vemos a un Jesús que se permite sentir, vemos a un Jesús que estaba sintiendo, que estaba expresando sus emociones, en este caso, la tristeza. Pero en este caso, ya Jesús fue súper honesto con el Padre, oró con intensidad, lloró, pero al final se acabó rindiendo a la voluntad de Dios. Es ahí a donde nosotras tenemos que ir, es ahí a donde nosotras tenemos que llegar, sino Jesús mostró sus emociones porque no las podemos ignorar, no podemos ignorar que nos sintamos tristes, enojados, etcétera, ¿no? Sino la diferencia es esa, que la debemos de someter a la voluntad del Padre, ¿no? Que esa es una oportunidad que nosotros estamos teniendo, ya cada vez que, estemos en ese lugar, es una oportunidad nueva para podernos rendir profundamente, porque no se trata de no sentir, ya, sino no se trata de no sentir, sino de no quedarnos estancadas ahí, es someternos en sí a la voluntad de Dios, Jan. Ay, eso está padrísimo, Diane, los ejemplos que pones, sobre todo la vida de Jesús, y que al final del día, o sea, se mencionaron, ¿no? Tal vez emociones más hacia lo tristeza, enojo y este lado, pero no todo es malo. O sea, venía a mi mente, por ejemplo, la alegría, que al final es otra emoción, y que aún así hay que rendir todo a Dios, porque a veces tal vez un momento de alegría nos puede llevar a, pues como a depender de uno mismo, a pensar que siempre todo va a estar bien, a descuidar de, la relación con Dios, pues, porque, uy, qué bueno, todo feliz y todo, y debemos de reconocer que incluso esos momentos de alegría, de paz, pues, vienen de Dios, ¿no? Creo que ese es muy importante, cualquier tipo de emoción que podamos sentir, todas son permitidas, todas son válidas, el ser vulnerables, el poder compartirla. Justo en otra llamada que estábamos platicando Diana y yo, decíamos eso, ¿no? Que nuestra personalidad, que es más reservada de ambas, nos cuesta más como el ser vulnerables o el enseñar, ¿no? Nuestras emociones, como que los guardamos, ¿no? Como que ponemos cierta, pues sí, como barrera, por así decirlo, para que los demás no vean esa parte de nosotras. Pero creo que al final, o sea,
hablábamos ese día, para nosotras es un reto de, pues, mostrarlo hacia los demás, ser más vulnerable, por un lado, pero al final, bien decías, Dian, tenemos a Dios. O sea, tal vez si no sentimos confianza o si no tenemos a alguien en algún momento para desahogarnos o para compartir, tenemos a Dios que nos va a escuchar, con quien podemos ir y con quien podemos hablar. Sí, me encanta, Jan. Sí, por ejemplo, Jan, cuando yo estoy en ese momento, lo primero que debemos hacer, Jan, es correr al Padre. O sea, en todo momento, en toda situación, lo primero que debemos hacer es correr al Padre, correr a su presencia. Y venía a mi mente, Jan, también otro versículo que me encanta, que está en Proverbios 3:5. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Es un versículo muy poderoso, Jan, que me gustaría desmenuzarlo un poquito, no tan profundo, pero un poquito para compartirles de lo que Dios ponía en mi corazón a través de este versículo. Pues bueno, la palabra en sí confía en el Señor, pues bueno, nos habla de una seguridad total, Jan. Me acuerdo y creo que había un video, en redes, no me acuerdo, había un niñito en el que su papá estaba dentro de la alberca y el niño estaba afuera. Entonces, el niño sin pensar, sin absolutamente nada, no sabía nadar, por supuesto, traía sus flotadorcitos, pero sin pensar en absolutamente nada, se ve cómo se encarrera y se avienta. Y toda la familia como súper impactada, como de guau, o sea, el niño sin pensarlo fue ahí, o sea, no lo pensó. Y de eso se trata, Jan, tener una rendición completa, tener una seguridad total de que Dios está ahí para nosotras. Esa es la parte de confía, ¿no? Por peor que se vea el escenario, confiamos en que Dios tiene el control y que Dios está ahí para sostenernos, ¿no? Con todo nuestro corazón, pues bueno, si bien la Biblia ya nos habla de que, pues bueno, el corazón es la sede de las emociones, pero también representa esta parte de la voluntad, los deseos más profundos y todo, ¿no? Sino él nos dice que, pues confiemos con todo lo que tenemos, no 50-50, no, sí, 70-30, no, 100% con todo y lo pongamos en sus manos. Y no solo cuando sentimos paz, sino también en medio del caos, ¿ya? Y la última parte del versículo, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Pues bueno, aquí es una advertencia, Jan, que nos da la Biblia de, oye, Jan, oye, Dian, no intentes caminar la vida dependiendo de tu lógica humana, no intentes hacer las cosas por tu por como tú lo ves, no intentes hacer las cosas Como con nuestras fuerzas. exacto, exacto. No se trata de eso, porque nosotros como humanos, Jan, nuestro entendimiento es limitado. Somos influenciadas por nuestras emociones, por heridas, por miedo, tal vez por orgullo, no sé, pero en sí, pues, esta parte nos advierte, ¿no? Como de, a ver, alto, se trata de, vivir, sí, una fe práctica y radical, y entender prácticamente, ya, o más bien, no entender el por qué, sino el para qué, ¿no? Creo que esa es una palabra bien importante, es una diferencia, muy importante. Y pues nos invita, ¿no? En sí el versículo a guardar nuestro corazón de todo, ¿no? A ceder el control a Dios y que Dios sea quien guíe nuestros pasos, Jan. Creo es algo que yo quería compartirles también de este versículo. Sí, y creo que es bien clave porque, o sea, siendo superhonestas, creo que todas hemos tenido esos momentos donde las emociones nos ganan o nos empujan a actuar sin pensar. O sea, yo soy la primera, a mí me ha pasado mucho, es algo con lo que, pues, me toca, luchar o me toca, pues sí, como tratar de no seguirlo haciendo. Y justo ahí es donde Dios me ha enseñado algo. O sea, por un lado es que tengo que ganarle a mi carne, o sea, tengo que, pues sí, no dejarme influenciar tan fácil por ese lado de reaccionar, o sea, no reaccionar por reaccionar ante todo. Y por otro lado, no es que no haya problemas o pruebas o luchas, porque de verdad que todos lo pasamos, tal vez en diferentes intensidades, pero todos lo pasamos. Pero bien decías, o sea, cuando confiamos en que Dios puede tomar el control,
y reconocemos que ya no hay nada que nosotros podamos hacer más que soltarlo, es increíble la paz que recibimos. O sea, es como si nuestro corazón dijera, a ver Dios, yo ya no puedo hacer nada, pero tú sí. Y entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia, llega y cubre todo. Y creo que esta entrega o esta confianza que hacemos en Dios no va a borrar el problema, ¿no? Porque pues por algo está y se tiene que solucionar y algo vamos a aprender de ahí, pero sí va a traer paz. Entonces, Sí. o sea, me encanta esto que compartiste, Diane. Y fíjate también ahí en Romanos 12:2, me encanta ese versículo porque habla que tenemos que dejar que Dios nos transforme en nuevas personas al cambiar nuestra forma de pensar. Y esta parte a mí me encanta porque, o sea, quiero que pensemos, ¿no? Que recordemos, ¿cuántas veces hemos querido cambiar a alguien o incluso cambiar a nosotras mismas solo con nuestras fuerzas? Y al final volvemos al mismo punto, porque no es por nuestro propio esfuerzo, sino por lo que dejamos que Dios haga en nosotras. Entonces creo que este cambio real empieza cuando dejamos que Dios renueve nuestro pensamiento y entonces nuestras emociones y acciones empiezan a alinearse a su verdad. Sí, está increíble, ya creo que este versículo también es muy profundo, o sea, creo que podríamos estar aquí todo el día, porque realmente nos da para un tema completo, ¿no? Y creo que es bien interesante ya en esta parte, porque es eso, justo se trata de eso, ¿no? De someternos a la voluntad de Dios, permitirnos sentir, porque, las emociones Dios nos las dio, pero la diferencia es esa, ¿no? De saber cómo vamos a enfrentar esta parte de las emociones, o la prueba en la que nosotros estemos ahí en su momento, pero dejarnos que Dios nos transforme, dejar que Dios nos cambie la manera de pensar, que es esta parte de la metanoia, ¿no? El cambio de mente, la transformación de la mente, ¿no? Que nos habla en Romanos. Y me encanta, Jan, me encanta. Es un tema, para mí muy interesante, Jan. Creo que algo que me gustaría a mí, es eso, ¿no? Dejar que Dios nos siga hablando, que nos siga, em, ministrando a través de toda esta parte. Está increíble, Diane. Y si pudieras, pues resumirnos o platicarnos una cosa que te llevas hoy, ¿cuál sería, Diane? Uy, qué difícil. Creo que hablamos de muchos temas importantes y que resuenan en mi día a día, pero creo que lo más importante, lo que yo me llevaría, Jan, es tus emociones no son nuestros enemigos, pero no son nuestro guía. O sea, eso es bien importante. Y Dios nos dio emociones para sentir, pero nos dio su palabra para discernir. Ay, Y está padrísimo. Y como mi versículo clave y ancla de mi temporada y que no quiero compartirles, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Creo que eso es lo que yo me llevo hoy, Jan, y que sería como, lo que yo quisiera compartir de una cosa o varias cosas. Ay, está padrísimo, Diane, porque justo de ese versículo que compartiste al inicio y ahorita vuelves a cerrar con él, o sea, habla de en quien en ti persevera, ¿no? En otras palabras, es quien está constantemente en esa búsqueda de Dios, entonces la recompensa va a ser la paz que Dios da. Eso me encanta. Fíjate que, para terminar, yo quisiera dejarlos como con este ejemplo. Ya les he platicado en otros episodios que a mí me encanta el café y justo quiero como usar este ejemplo en cómo pudiera resumir lo que hablamos del episodio. Entonces, quiero que primero se imaginen una taza de café, ¿no? Hecha en la cafeterita que hay en todas las casas, nada fancy, nada, o sea, en una cafetera normal. ¿Qué es lo que se ocupa para hacer un cafecito? Pues necesitas café molido, ¿no? Necesitas agua y una taza. Básicamente, ya de ahí puede haber algunos procesos más laboriosos que otro, pero eso es lo mínimo que se ocupa. Entonces, pones el café, le echas el agua y poco a poco empieza a bajar, se va llenando la jarrita o tu taza y empieza a llenarse el espacio de un olor súper rico. O sea, para mí es toda la experiencia, ¿no? Me encanta.
Y si lo pudiéramos llevar a lo que platicamos hoy, es como que el café molido es como nuestro corazón. O sea, es la esencia, es donde lo que somos de verdad. Y después el agua es como nuestros pensamientos, ¿no? Es cuando atraviesa el corazón y saca lo que hay dentro. Al final, lo que va cayendo en la taza son nuestras acciones, ¿no? Es decir, lo que los otros prueban de nuestra vida. Entonces, creo que si el corazón está limpio, o sea, buscando a Dios, y nuestra mente está alineada a Dios, entonces el resultado de eso, lo que sirvamos, pues puede animar, puede ayudar a otra persona, te va a dejar ese buen sabor, por así decirlo. Pero si adentro, en nuestro corazón, hay amargura, hay orgullo, hay algo que no es agradable, entonces, pues eso se va a notar. Lo mismo así, o sea, lo que hay dentro. Entonces, yo los dejaría con esto, con que debemos dejar que Dios limpie nuestro corazón, renueve nuestra mente y transforme lo que sale de nosotros. Y a mí me encantaría dejarlas con esta pregunta de reflexión, em, y es pensar un poquito, ¿no? Como si tú te tomarías el mismo café que le estás sirviendo a otras personas. O sea, es decir, ¿te gusta lo que estás el día de hoy, cómo estás reaccionando, cómo estás respondiendo? O tal vez hay algo en ti que hoy Dios te está hablando y me está hablando a mí también, que debemos de cambiar y que debemos de someter a Él. Wow, qué padre, Jan, me encantó, me encantó. Creo que es algo retador, esta parte si te pones a pensar la pregunta, pero me encantó, Jan. Muchas gracias por compartir. Y hablando de retos, Jan, me gustaría, retarlas un poquito a todas las que nos escuchan en nuestro podcast. Y es en esta semana, Jan, y me gustaría que puedan identificar alguna emoción dominante en su vida, que se tomen un momento, un tiempo y que puedan hacer como este análisis de qué emoción está dominando en este momento o en esta temporada en tu vida y que esa emoción que tú encuentres más dominante, uno, llévala en oración al Señor. Como nosotras subimos el podcast cada 15 días, a partir del momento en el que tú encuentres o escuches este podcast, vas a identificar tu emoción y vas a estar orando durante los siguientes 7 días. Y vas a preguntarte o vas a preguntarle al Señor qué es lo que Él te quiere enseñar a través de todo esto, ¿va? Entonces, son 2 cosas muy sencillas. Uno, identificar la emoción dominante y orar por ella durante 7 días. Y 2, orar al Señor, preguntarle qué es lo que Él te quiere enseñar a través de esto. Entonces, si nos quieren compartir, escríbanos a través de Instagram, TikTok, si quieren que oremos, también, si quieren que oremos por ustedes, por esta emoción que tú encontraste más dominante o que llevas ya tiempo luchando, que llevas tiempo ahí, escríbenos y pues bueno, vamos a orar por ti. Ay, me encanta. Pues, de nuevo, mil gracias por escucharnos. Esperamos que esto sea de bendición para sus vidas, que Dios haya hablado algo y, pues, las queremos leer pronto. Les mandamos un saludo, un abrazote y bendiciones. Que estén muy bien. Que estén muy bien, bonito día, bye. Bye, bye. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ayúdanos a llegar a más personas suscribiéndote y compartiéndolo con tus amigas. También puedes seguirnos en Instagram y TikTok como @guiadasporgracia. Y recuerda, su gracia te alcanza justo donde estás. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Bye.